Ahora sí, muchachos, vamos. Bueno, tengo que empezar con el disclosure de siempre. Les comento que la clase está siendo grabada para que por favor mantengamos un lenguaje de cordialidad, evitemos las malas palabras y recordemos que el video será subido a YouTube. Por ahí la clase pasada, bueno, les pido una disculpa el día martes, que no tuve oportunidad ni siquiera de mandarles el mensaje a tiempo. Una disculpa, me tenían en juntas de acreditación y de academia, entonces fue un poco complicado estos últimos 2 días, pero ya andamos por aquí otra vez para poder continuar con nuestros temas. Por ahí recuerdo que les había dejado investigar lo que eran los delegados, muchachos, que encontraron. Pues bueno, yo encontré que básicamente es un apuntador a una función, pero que debe de tener el mismo, bueno, a un método, pero que debe de tener los mismos parámetros, según yo. Los mismos parámetros, sí, en eso estamos de acuerdo. ¿Qué más, muchachos? No se Pues amontonen, muchachos. yo encontré lo que ya mencionó mi compañero, que es un tipo que hace referencia a un método, pero también devuelve un valor. O sea, además de lo que ya dijo mi compañero, que es lo de que el método con también sus parámetros es que también devuelve un valor. No sé Devuelve un valor. O, bueno, más bien a lo mejor se hace referencia a él como si fuera un objeto, ¿no? algo así, no sé. No sé si estoy bien lo que encontré. No se preocupen. A ver si alguien más, muchachos. Pues ya dijeron lo del apuntador a la función. No sé qué más. Ok, miren, vamos por partes. Déjenme. Este es el ejemplo más chiquito que hay. Déjenme les comparto la pantalla. Ay. Este de acá para que sea un poquito más sencillo. Me encanta que investigaron así como que súper chiquito y súper por arriba, pero está bien. Rápidamente, el delegado sí es cierto, es una referencia, un método, un apuntador, una función, como lo quieran ver, eso es completamente cierto. ¿Cuál es el detalle? En C Sharp nos conlleva la palabra delegate dentro de su respectiva declaración. Lo de siempre es un modificador de acceso, public o private o lo que sea. La palabra delegate para indicar que es el delegado. El tipo de retorno, si es void, si es con un parámetro o algo por el estilo. El nombre del delegado como tal y si lleva algún parámetro. En este caso, este ejemplo, le estamos colocando el public delegate void imprimir delegado con una cadena. Ella en un ejemplo, en este caso, bueno, sigue siendo un ejemplo de modo consola. Pero ¿qué pasa? Tenemos la... Déjenme lo hago más grande a lo mejor para que se vea un poquito mejor. Listo. Y a ver si le puedo quitar el anuncio. No, el anuncio no se lo voy a poder quitar, ni modo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos precisamente la declaración de nuestro delegado. Ahorita se los estoy mostrando aquí nada más por velocidad. Y bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos nuestra clase y en nuestra clase tenemos un método, el método imprimir, que tiene su respectivo string con un valor, ¿no? Y lo que hace es imprimirlo y ya. Ya una vez después en la función del ejemplo de delegado, ¿qué pasa? Bueno, se hace
Se fijan, tenemos el imprimir delegado, pero se utiliza como si fuera una clase. Tenemos imprimir delegado, que es el cómo está nuestro delegado, y luego ya la variable imprimir delegado, y vamos a hacerlo como si fuera literalmente una clase con su constructor y todo, pero en el constructor le ponemos perdón, la función como tal. En este caso estamos poniendo la función imprimir, que es este de acá arriba. Y si se fijan el detalle, tanto la función imprimir como el delegado tienen el mismo tipo de parámetros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros después utilizamos imprimir delegado, imprimir delegado, el nombre de la variable, por así decirlo, con un texto de ejemplo, y al momento de que se pase por allí va a hacer uso de la función de acá arriba. Y uno pudiera decir, es mucho desmadre para nada más utilizar, en pocas palabras, una llamada a una función. Sí y no. ¿Cuál es el detalle o el por qué demonios se utilice de esta manera? El delegado es la única forma en la cual se pueden comunicar dos procesos y tener acceso a los mismos elementos. Me explico aquí un poquito y déjenme, me voy primero a Paint. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos un programa en modo gráfico, nosotros tenemos nuestro proceso principal. ¿Y qué hace este proceso principal? Pues inicializa el entorno o los componentes con el initialize components. Lo voy a poner por aquí. Dibuja la ventana o en el formulario. Dibuja los controles. Hace seguimiento a los eventos. Y un largo etcétera, ¿no? Pero todo esto lo hace nuestro proceso principal. Si nosotros tuviéramos un segundo proceso en la parte de aquí, ¿cuál es el detalle? Este proceso puede hacer lo que él quiera, excepto que no puede acceder a los controles ni al formulario. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Nosotros tenemos que pedir permiso de alguna manera al proceso 1, al proceso principal, para hacer modificaciones sobre los controles y sobre el formulario para poder comunicarnos entre, digamos, entre los dos procesos. Hay que hacer una especie de petición de permiso. ¿Estamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí se va entendiendo esta parte? Sí, profe. Va. Sí, profe. Ahorita les voy a crear de primera instancia. Bueno, entonces, aquí la parte de los delegados del cómo se utilizan, ¿se entendió un poquito mejor, muchachos? Sí, profe. Ok. Déjenme, les voy a poner este recorte. Que es un buen ejemplo de una plantilla de delegados. ¿Dónde estoy? Acá. Listo, para que se agregue sus apuntes. Ahora sí. Entonces, ahora yo voy a crear en Visual Studio
un proyecto. Ay, no. Archivo, nuevo proyecto. Ahora sí lo voy a hacer de aplicación de Windows Form.net. Le voy a poner hilos 2 en minúsculas. Los dos, listo. Vámonos de fácil a difícil. Voy a poner un botón. Voy a poner un timer. Voy a poner una etiqueta. Voy a hacerla un poquito más grande de fuente. Y voy a poner algo que no hemos utilizado hasta el momento, que es este desde acá arriba, que se llama trabajador de fondo o trabajador en el fondo. ¿Y qué pasa aquí? Si se fijan, yo puedo poner aquí tres tipos de, ¿cómo se llama? De eventos. Puedo poner el do work. En el timer le voy a poner doble clic, este es el tick. Y en el botón, le voy a poner la del botón también, por si acaso. Entonces, nosotros ya habíamos visto que para el timer tenemos que poner ¿dónde está? Acá. Tenemos que habilitarlo para que esté dando sus respectivos ticks. Voy a poner ahorita cada 2 segundos. Y el background worker, si se fijan, nosotros no tenemos ahorita la mayor cosa ¿cómo decirlo? De características, excepto si el background worker reporta progreso o si no reporta progresos. Ahorita no necesitamos el reporte de ninguno de los progresos. Entonces aquí cuál va a ser el detalle. En mi botón lo que va a ser poner el timer 1 punto y el background worker punto yo le puedo poner aquí para, bueno, directamente que le puedo poner el run worker, perdón, así, para iniciar la ejecución de la operación en segundo plano. Bueno, en este caso lo voy a dejar así mejor, porque ya habilité el timer. Déjenme nada más corroborar que si esté, sí, perfecto. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a crear un segundo formulario. Esta parte tampoco se los había enseñado, entonces de una vez. Para crear un segundo formulario me voy aquí a la pestañita, al iconito que dice hilos 2, que tiene su iconito de C# en medio verde. Clic derecho, agregar. ¿Dónde está? Bueno, puedo ponerle nuevo elemento. Aquí, formulario. Y en este caso, bueno, que se llame form 2. Bueno, le voy a poner nada más ventana. Guardar. Y aquí le voy a poner nada más una etiqueta. Voy a poner igual a 22 puntos. Y de texto este le voy a poner un hola 1. Y voy a crear una segunda ventana.
voy a poner otro formulario. Le voy a poner ventana 2. Igual la voy a hacer chiquita. Y le voy a poner aquí una etiqueta. Esto le voy a poner un típico hola 2. Profe, ¿sí está grabando? Sí. Ah, bueno. Es que, bueno, no sé si les he platicado del por qué lo hago directamente con el OBS Studio. Porque ya me pasó en 3 ocasiones que estaba intentando grabar en el Teams y el Teams por algún motivo o me sacaba o cuando empezaba a fallar y dejaba de grabar, entonces se quedaba todo sin grabar. Y el OBS, siempre y cuando no se me vaya la luz con esta máquina, va a seguir grabando, no va a haber ningún problema, no se preocupen. Sí, no se preocupe, profe. Y aquí voy a poner el hola 2. Van a decir, bueno, ¿y por qué está haciendo tanto desmadre el profe que no entendemos a qué demonio de punto quiere llegar? ¿Qué vamos a hacer? Desde el timer tick yo voy a crear una ventana, v new ventana, y la voy a mostrar. Aquí estoy aprovechando para mostrarles 2 tipos de llamados a formularios. Uno es el show y el otro es el show dialog. En este caso yo voy a poner show dialog. Y en este caso yo voy a poner ventana 2 punto cierto, igual v igual a new ventana 2 v punto show dialog. ¿Se acuerdan del message box, muchachos? Ahora sí puedo utilizar mi aplicacioncito. Muchachos, ¿se acuerdan del message box? Sí, profe. Sí, profe. Ay, qué bonitos niños, qué bonitos. ¿Se acuerdan que si yo pongo un message box, pongo el punto show? Voy a detener tantito esto y te voy a poner puros comentarios, evitar líos. Si yo pongo mi message box, ay, se me olvidó ponerle texto. No. Ahora sí. Si yo lo pongo de esta manera, cuando yo presiono el botón, me va a decir el hola, pero yo no puedo dejar de hacerle caso a esta ventanita del message box hasta que le pongo a aceptar. Yo ya puedo venir porque captura, por así decirlo, el focus, captura el foco de la ventana. Pero ¿cuál es el detalle? Nosotros podemos poner, bueno, el show dialog que nosotros hicimos aquí, que de hecho déjenme se los pongo. Déjenme quito este también momentáneamente. Si yo lo pongo de esta manera, ahorita cada 2 segundos me va a estar mostrando esta ventana. Y si se fijan, no me deja regresar a ningún otro lado, solamente me va a estar creando ventanas nuevas. Y yo ya no me puedo meter a ningún otro lado a menos que cierre estas ventanas. Deja. Conforme me las va creando, bueno, me va a seguir poniendo y yo ya no puedo irme a ninguna otra ventana a menos que la cierre. ¿Sí estamos claros hasta ahí, verdad, muchachos? ¿Sí se vio Sí, ahorita profe. el uso del timer con el show dialog? Sí, profe. Va. Con el background worker async yo puedo estar mandando ya, bueno, de hecho nada más while true.
read.sleep. Voy a poner aquí un segundo a esta. Entonces, ¿qué va a pasar? A partir de que yo presione el botón, ya me van a empezar a aparecer. Pero si se fijan, nada más presioné el botón y nada más me apareció una ventana y me siguen apareciendo las otras. Y uno se queda de ¿por qué? Bueno, porque hay ciertas... déjenme... No, ciérrate. No. El ataque de las ventanas asesinas que no me dejan. Otra vez. Se fijan, aquí yo tengo un while true que se supone que me debería estar mostrando cada determinado tiempo más ventanas. Bueno, aquí hay un detalle. Me está mostrando más bien muchas veces la misma ventana. Vamos a mandarle un int. Vamos a mandarle esta int. Y más punto y coma. Y me voy a ir a ventana 2. Y aquí le voy a poner en su onload como le van a mandar un entero. Al label voy a hacer igual label 1.text, lo voy a hacer igual a label 1.text más el i.toString. Se va a ver medio raro, pero ahí está. Una pregunta, ¿sí me entendieron ahorita qué hice con la ventana 2? De que le estoy pasando un entero o va de retache de cómo está. Entero i. Porque esto sí se los tengo que preguntar muy seriamente porque luego tienen detalles, por ejemplo, cuando hacen sus editores de grafos que no les saben mandar a nuevas ventanas información. ¿Les explico esta parte primero? Sí, profe, explique, porfa. Ver, va de nuez. Si se fijan aquí yo ya tengo mi public ventana 2, estoy haciendo un segundo formulario. Tengo mi public ventana 2 a la cual le está llegando un entero. Y después de la inicialización de sus componentes yo le estoy poniendo en este caso en la etiqueta 1, que es el control que tengo en esta ventana. En el punto text estoy convirtiendo esa i en una cadena para que se muestre y desde el inicio de que se ve la ventana como tal. En el formulario 1, en la creación de la ventana, yo estoy mandando llamar, la ventana 2, le estoy poniendo una nueva ventana y ahí estoy poniendo el parámetro que nada más me está marcando. Me dice que la variable no ha sido asignada. Perdón, aquí le pongo el igual a 0 y listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada segundo debería de estarle cambiando. Si se fijan, aquí fue lo de la 20. Pero si se fijan, no tenemos ningún cambio, a pesar de que si yo lo pongo aquí, cada vez tenemos más ventanas. ¿En cuál me quedé? Ahí está. Se fijan, aquí están pasando más ventanas, pero no me está detectando. Por eso le puse ahorita el 0 a esta ventana, porque nos está detectando ahorita que tengo todas estas de acá. Pero hay un detalle, si se fijan, a pesar de que yo no me puedo mover en el transcurso de las demás ventanas, me puedo mover a la de visual y todo. La ventana de Lola 20, yo la puedo utilizar y me puedo mover entre la de Lola 1 y la de Lola 20 tranquilamente. ¿Por qué? Porque a pesar de estar siendo llamadas en el mismo programa y a pesar de estar siendo utilizadas con el mismo show dialog, yo estoy haciendo esas ventanas en procesos diferentes. Y así como esta ventana de aquí
es diferente a la del proceso que se ejecuta cuando ya está mandando llamar el montón de ventanas. Estas dos o estas tres ya son del mismo proceso y por eso no me permite modificarme de ventana. Pero cuando yo mando llamar, a pesar de que viene de la misma ventana, yo mando llamar esta ventana viene siendo completamente individual porque está siendo manejada en un segundo proceso. Si se fijan, bueno, aquí era un hola 2 y le agregó el 0, que ese 0 viene de acá. Pero ¿cuál es el detalle? Que el proceso aquí no ha llegado, no se ha ejecutado, por así decirlo, después de que se ejecutó la primera vez. Y a pesar de que si yo le pongo aquí una pausa, si yo me pongo a ver y me va a decir aquí un problema, me va a dar un pequeño detalle, me dice que la variable i no existe en el contexto actual. Yo me puedo ir entonces a la mejor acá a ventana y puedo decir, bueno, ok, en este contexto esa i puede existir, pero tampoco me deja. Todo esto es porque precisamente ahorita lo primero que quería que me entendieran era, yo puedo estar mandando llamar procesos desde un proceso inicial de estas ventanas, del proceso de la ventana, ¿cómo se llama? De la ventana de nuestro proceso inicial, perdón, de nuestro formulario 1, se me ha olvidado el nombre, perdónenme. Con el timer tick nosotros tenemos dentro del mismo proceso 1 tenemos todo el llamado a un montón de ventanas porque el timer lo único que está haciendo es dejo pasar tiempo, pero yo sigo en el control del procesador, dejo pasar tiempo, dejo pasar tiempo, dejo pasar tiempo y yo sigo. Y en sí, ¿cuál es el problema? Que este proceso jamás va a soltar el procesador. En cambio, por ejemplo, si yo hago aquí un thread sleep, le voy a poner un thread sleep de 3000. ¿Qué creen que pase ahora? Yo lo pongo, va a aparecer una ventana y todo parece seguir igual. Déjenme esta. Falta que me aparezcan más ventanas. Ok, ahí ya está la de Lola 20 y todo sigue igual. No me permite. ¿Por qué es esto? Porque a diferencia de los procesos déjenme intento cerrar todas mis ventanas. Mejor déjenme le pongo aquí la detención, más fácil. Porque a pesar de que son dos procesos, como el ejemplo que vimos en la consola, en el modo visual los procesos se comportan diferente. Aquí no hay forma de utilizar, por así decirlo, el thread sleep a menos que sea entre procesos y secundarios para hacer modificaciones en cuál es el proceso que va a agarrar el procesador. Pero realmente, ¿cuál es el detalle? El proceso principal va a empezar a hacer uso del procesador y, de ser posible, no va a soltar el procesador así se duerma, así nada. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Nosotros no podemos intentar llamar muchas ventanas, por ejemplo, porque lo vamos a hacer una vez porque estamos entrando al background worker, al run worker async desde el proceso principal. Cumple con el trabajo de hacerlo una vez y ya. Ya una segunda vuelta a partir de que se durmió el procesador, a partir de que soltó el procesador, ya cumplió con habérselo prestado un ratito. Si él lo soltó es muy su bronca. Yo, proceso principal, yo sigo necesitando mi procesador porque yo tengo que seguir haciendo un montón de cosas. Entonces, para eso van a empezar a servir los delegados. Los delegados los vamos a ver ya nada más mañana. Como a partir de un delegado, un proceso, por ejemplo el background worker 1, le va a poder pedir permiso al proceso inicial de modificar, por ejemplo, ese label que le pusimos a el formulario 1
y cómo poder hacer más cosas a partir de esa petición, entre comillas, de pedir permiso como tal, a partir de una funcioncita que se llama requerimiento de invocación, o sea, el required invoke. Pero eso lo vemos mañana porque si no, no vamos a terminar la clase el día de hoy, muchachos, no se preocupen. Ahorita, ¿qué vimos? Ahora sí que si hacemos ese resumen del partido de todo, para entender qué fue lo que se vio el día de hoy. Punto número 1, que en los proyectos visuales se comportan diferente los procesos a comparación de los proyectos de modo consola. Los proyectos de modo consola, los procesos tienen igual prioridad, pero en los proyectos de modo visual, el proceso inicial tiene mayor prioridad y no suelta el procesador. Ese fue el punto número 1. El punto número 2, vimos cómo crear formularios nuevos directamente en nuestro proyecto. El punto número 3, vimos cómo enviar datos de nuestro formulario 1 a nuestro formulario 2 mediante los parámetros de su constructor y poderlos mostrar cuando se mande llamar esa ventana. Aprendimos también que hay diferentes formas de poder mostrar esas ventanas. En este caso el show dialog es la forma en la que no permite el enfocado de otras ventanas. Y nada más, a lo mejor por último, pudiera yo mostrarles que en la segunda forma, en la de show, en lugar de show dialog, el timer va a empezar a mostrar ventanas. Pero si se fijan, bueno, punto número 1, aquí se está como que, bueno, esto es detalle también ya de mi máquina que se está tardando un poquito más. Déjenme, le pongo aquí una pausa porque hay una incompatibilidad con el show y con el run worker porque está intentando hacer más cosas. Si se fijan, está mandando llamar las ventanas, pero las está mandando llamar mucho más lento. Y bueno, si mi máquina no estuviera atorada en este instante, ¿tengo Android Studio o algo abierto? ¿No? Okay. Máquina se le está acabando ahorita un poquito la memoria de tantos ejemplos. Pero ¿cuál es el detalle? Yo puedo mover mi ventana de acá sin ningún problema, a pesar de que la última ventana es esta que tiene el cuadrito ahorita así. Yo puedo acceder a cualquiera de las otras ventanas sin ningún problema. ¿Por qué es esto? Porque estas ventanas no están agarrando, por así decirlo. Ah, era por perdónenme. Ya. Las otras ventanas están... Ahí está. No están haciendo la petición de el enfocado. El show dialog nos hace que el enfocado de la ventana sea obligatoria, pero el show nos permite tener nada más una ventana que pudiera ser como un reporte, por así decirlo, que no es necesario que esté permanentemente en la ventana como tal y que bueno, puede ser ignorado fácilmente sin tanto problema. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí se va entendiendo un poquito más? No, bueno, ¿sí se entendió ahorita por lo menos la diferencia entre el show y el show dialog? Sí. 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 Ya está. Descansen, muchachos, los veo mañana y mañana ahora sí ya empezamos a ver la parte pesada con los delegados. Muchachos, una cosa. Si tienen dudas, ahora sí les recomiendo estarme interrumpiendo, porque si no se les van a complicar bien gacho los trabajos de hilos. Ok, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Ya está. Los veo mañana, muchachos. Cuídense, descansen. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Gracias. Bye.